Cabeza de Vaca, el conquistador que no conquistó nada. Análisis historiográfico por Beatriz Alvarado y Jimena Sosa. Llegó como conquistador y fue hecho prisionero por los indios. Fue un protagonista semejante a los héroes caballerescos medievales. Se convirtió en buhonero, hombre de medicina y gran chamán. Es considerado el primer naturalista, etnógrafo e indigenista del Nuevo Mundo. Nace en Jerez de la Frontera, España, entre 1481 y 1488. Desde joven, presumía una notable inteligencia, ansias de conocimiento y gusto por las letras. Cabeza de Vaca quedó huérfano en su infancia. Más adelante fue adoptado por su abuela y tía maternas. Al crecer, se alistó en el ejército español y luchó en Italia. Años más tarde, Narváez convocó a hombres para su expedición a la Florida. Cabeza de Vaca resultó ser un candidato ideal, pues era miembro de una familia influyente y numerosa. Tenía poderosos padrinos en la casa Medina Sidonia y también contaba con 15 años de servicio militar a la corona española. Cabeza de Vaca tendría 39 años cuando embarcó en su primer viaje a América y en su vuelta de México unos 48 años. Atravesó gran parte del continente americano a pie, desde la Florida hasta México. Desembarcó junto con otros 300 hombres en la bahía de Tampa, donde empezaría la travesía hacia el este, que duraría 8 años en total. Tomó el papel del evangelizador, pues conservó, pese a las inquietudes de sus tragedias, su fe en Dios y se vio obligado a difundirla. Es destacado por experimentar la cultura local desde dentro. Cabeza de Vaca se acercó a los indígenas alejándose de su cultura nativa. Después de su viaje, volvió a vivir con los españoles, pero con una mentalidad completamente distinta. No pudo volver a dormir en una cama ni soportar la ropa occidental. Tampoco podía calzarse los zapatos con taco y hebilla. Cabeza de Vaca solía andar vestido a la europea, pero descalzo. Fue respetado y escuchado gracias a la experiencia y reputación que había adquirido tras 10 años de aventuras y desventuras en América. Se le asignó la tarea de recuperar y fortalecer al aislado establecimiento de Asunción del Paraguay. Estando allí, chocó con uno de los subordinados, Domingo Martínez de Irala. Irala encabezó un golpe de mano contra Cabeza de Vaca, quien fue enviado encadenado a España el 8 de marzo de 1545. Al llegar a su patria, fue condenado a un exilio de 8 años en Orán, Argelia, aunque en 1556 obtuvo el perdón del rey Felipe II, el sucesor de Carlos I. Tras recibir el indulto, Cabeza de Vaca ya no volvió a viajar. Sus últimos días fueron apelando al Consejo de Indias con el propósito de restablecer su honor y bienes confiscados por el evento en Asunción. Arruinado y con un gran sentimiento de fracaso, muere en Sevilla o Valladolid hacia el 1557-1564. Naufragios es considerada la primera obra en hablar sobre las distintas culturas de los indios del suroeste de los Estados Unidos y del norte de México. En este libro, Cabeza de Vaca narra los problemas a los que se enfrentaron los 4 únicos supervivientes de la expedición de Pánfilo de Narváez a la Florida en 1527, los cuales vivieron entre los indios del norte durante 8 años, como esclavos, comerciantes y curanderos, hasta que en 1537 lograron volver al territorio bajo control español, la colonia de Nueva Galicia del Virreinato de Nueva España. Se trata de una crónica autobiográfica distinta a las crónicas oficiales del momento, de un estilo ameno, sencillo y, sobre todo, humano.
Cabeza de Vaca obtuvo su información mediante la observación participativa que emplean actualmente los antropólogos. Quiere decir que además de observar lo ocurrido, participó en las actividades y en carne propia vivió lo que relata. La parte más importante del libro es la descripción que hace de los indígenas y su medio ambiente. Tuvo la capacidad de mostrar la realidad de esa zona de América desde una perspectiva, al principio ingenua, y que iría cambiando al igual que su ideología y su cultura. Su narración es muy fantástica, capta el interés del lector y hasta podría asustarlo por las descripciones tan crudas que realiza. Cabeza de Vaca parece explicar el fracaso de la expedición y deshacerse de la responsabilidad de esta. Es una gran justificación que viene acompañada de los tormentos que tuvo que pasar al hacerse náufrago. Podemos decir que Naufragios pasó por 3 momentos. El primero fue el informe que Núñez envió a la Real Audiencia poco después de su rescate. El segundo se da cuando escribe formalmente la obra de Naufragios a los 5 años del informe. Por último, está la edición de la obra que llevó como nombre Comentarios y que fue publicada 18 años después de volver a territorio conquistado. ¿Cuál fue la intención de Alvar Núñez al escribir esta obra? El texto fue dedicado al emperador Carlos I de España y V de Alemania, para demostrar la lealtad de Cabeza de Vaca hacia la corona española y presentar su eterna fe cristiana, su valor y su abnegación durante la expedición en la que naufragó en la costa americana. Al menos esa es la versión oficial. Fueron muchos años los que este personaje estuvo perdido. Había muerto la mayor parte de la tripulación a la que él pertenecía. Lo que contó está lleno de fantasías y tradiciones que nadie conocía. Que no les sorprenda el hecho de que fue muy cuestionado por la gente a su alrededor. No podemos dejar pasar que entre sus obras hay demasiados años de separación, lo que supone que los recuerdos se le fueron borrando. Otro aspecto es que no tuvo herramientas para escribir durante los años que pasó perdido. ¿Le podemos creer a Cabeza de Vaca? Varios autores aseguran que el autor estaba senil tras ser encontrado. Su locura le llevó a tanto que no soportaba la ropa española y tenía que andar descalzo. Son esas y otras afirmaciones las que nos hacen preguntarnos si su historia fue real o no. También cabe resaltar que era la primera visita de Núñez al Nuevo Mundo y que no había tenido contacto con otros grupos nativos en América. Imaginemos el impacto que tuvo al encontrarse con una cultura totalmente distinta a las que conocía y a las que le habían contado. Quizá habría escuchado sobre los sacrificios de los mexicas o las exoticidades del Nuevo Mundo, pero nunca se imaginó que sería testigo de tales cosas. Además, al leer la obra, nos podemos percatar que hay momentos donde al parecer nada ocurrió. Me refiero a que Núñez se encuentra contando cronológicamente cada suceso de su historia, con descripciones sobre el espacio, la gente, la cultura y el idioma, pero de pronto hace un corte temporal para trasladarse a otros lugares. ¿Qué nos está ocultando el autor? Según lo planteado por algunos estudiosos, quizá Alvar Núñez cometió actos de los que no quiere hacer mención, ya sea porque fueron muy traumáticos para él o porque realizó cosas que no deberían ser de dominio público y que le podrían afectar en su reputación. Si bien la obra se sitúa en un tiempo y lugares reales y hace mención de información comprobable como personajes y sitios, hay otros aspectos que levantan sospechas sobre si está hablando con la verdad o se trata de mentiras. Podríamos decir que al parecer modificó los eventos y los factores según lo que le convenía en cada momento. Supo aprovechar los detalles y manipuló la información. Cabeza de Vaca usa a veces la fuerza y la debilidad para explicar la imposibilidad de comportarse de otra manera en momentos de peligro, o aprovecha el desfallecimiento de los otros para señalar su propia excepcionalidad. Su actitud es un tanto oportunista. Parece que Cabeza de Vaca intuía que su obra podría parecer inverosímil, por eso sentía la necesidad de asegurar al lector que todas las historias eran verdaderas. Es imposible saber si el autor era consciente de que había falseado algo en el relato, si es que lo hizo, y, en ese caso,
si sentía la necesidad de asegurar a los lectores la veracidad del contenido y ganarse su confianza. Para entrar más al debate surge otra pregunta: ¿a quién va dirigido Naufragios? Como ya mencionamos, la obra tiene 3 momentos. El primero es su informe que dio poco tiempo después de ser rescatado. Es un texto más corto que los demás y está dirigido a la Real Audiencia para que se tuviera fe de sus actos y su situación durante esos casi 10 años. El segundo momento es cuando publica el libro Naufragios en Zamora, España, en 1542. Se trata de una obra más estructurada y más pensada, posiblemente realizada para la lectura de un público amplio. En este texto agrega más elementos fantasiosos que se ponen en duda por no haber sido mencionados antes. Podríamos pensar que buscó hacer de conocimiento público la obra para que la sociedad pudiera comprender su situación y mostrarse empática con él. Esto lo deducimos porque hace mención de presagios y del destino, a través de los cuales Cabeza de Vaca crea una atmósfera de suspenso, presenta las acciones como inevitables y predestinadas, y refuerza su carácter dramático. Por último, el tercer momento donde hace una edición a su obra, en 1555. Para sus comentarios, corrige la información que dio, la modifica y le da otro enfoque menos fantasioso, un poco más razonado. Quizá porque tuvo el tiempo de meditar acerca de sus experiencias. Además, añade la etapa en la que estuvo en Argentina, Brasil y Paraguay. Esto nos lleva a la conclusión de que quería ser reconocido y que se le creyera, pues en Paraguay fue denunciado por abuso de poder y se le llevó amarrado hasta España, donde moriría peleando para que se hiciera justicia y él fuera liberado de culpas. Con todo esto, podemos llegar a 2 conclusiones. La primera es que Naufragios es una combinación elaborada de los elementos reales y concretos que vivió Núñez, moldeados y prefigurados en una estructura de una crónica o relación, para conseguir ciertos y deseados privilegios, por lo que intentó omitir algunos datos e información y decidió insertar hechos que no eran verdaderos solo con el fin de mejorar, así como decidió escribir comentarios para obtener otro tipo de gracias. La segunda conclusión, que es menos severa, es que Núñez Cabeza de Vaca escribió sus memorias tal cual las tenía en su mente, con el shock y la perturbación causados por enfrentarse a un mundo desconocido, la hambruna y las inclemencias del clima, y que esto lo llevó a escribir un tipo de fantasías que le ayudaron a asimilar las experiencias vividas. Comentarios sería entonces el resultado de una contemplación de su vida, que además le ayudaría como testimonio de sus vivencias y su sufrir en nombre de la corona, así como defensa tras lo de Paraguay. Independiente de la conclusión a la que cada persona llegue, no podemos negar que Naufragios es una obra sumamente importante para acercarnos a las culturas del norte de México y sur de Estados Unidos, de las cuales hay pocas obras de la época y que no retratan tan cruda y humanamente a los nativos de la zona junto a sus costumbres como lo hizo Núñez. Es esta obra la que más ha cautivado al público interesado en la etapa de la llegada de los españoles al continente americano, y la que más información nos brinda no solo sobre lo que vio Núñez en su accidentado viaje, sino cómo lo vivió. ¿Y tú, a qué conclusión llegaste?